buenos días. Hola, buenos días. ¿Tu nombre es? Mi nombre es Raiza Guzmán Muñoz. ¿Qué estudias? Yo estudio licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos. Listo, nosotros somos estudiantes de la Minuto de Dios, te vamos a hacer unas preguntas. Esto es una actividad, esto es de la materia de políticas educativas, ¿está bien? Entonces la pregunta es, ¿cómo crees que las políticas públicas afectan tu vida diaria en Colombia, tanto positiva o negativamente? Bueno, yo creo que las políticas públicas tienen un impacto en nuestro país, tanto positivo como negativo. Positivo en el sentido de que pues, puede favorecer a muchas desigualdades, injusticias que se viven en este momento en el país, pudiendo cortar brechas, digamos, de esa desigualdad que menciono y también pudiendo de alguna manera también como hacer un poco más... Eh, ¿cómo decirlo? Un poco más ameno, tal vez, la vida de las personas, tener una mejor calidad de vida. Creo que las políticas públicas son muy importantes para nuestro país en el sentido de que hay muchas personas que en este momento pues viven una situación muy complicada o muy difícil y pues digamos estas políticas pueden favorecer a ayudar. Sin embargo, también creo que tienen un impacto negativo en el sentido de que las políticas públicas tienen dos factores bastante influyentes. Uno de esos es que pues muchas veces, a pesar de que se busca diseñar con la participación de la ciudadanía, pues no se tiene una participación muy alta y las políticas siguen siendo diseñadas desde los escritorios o desde las oficinas y no responden a las necesidades de las comunidades. Por ejemplo, un caso así muy concreto, las políticas públicas en cuanto, digamos, al derecho a la alimentación, a veces llegan a las comunidades a ayudar y a llevar, digamos, estas ayudas y realmente lo que hacen es irrumpir de pronto en las culturas de estas comunidades porque llevan alimentos que no tienen nada que ver con su alimentación y también generan unos impactos diferentes. Entonces, en ese sentido, creo que las políticas públicas que se construyen desde el Estado tienen esa falencia que no hacen una Para lectura todos. y una caracterización concreta, digamos, de las comunidades para saber en todos los impactos, digamos, que se van generando alrededor de esa política. Y creo que también pues favorece mucho al asistencialismo porque las personas y los ciudadanos se acostumbran o nos acostumbramos a recibir de un Sí. Estado paternalista y no hacer tampoco nada para generar unos cambios y transformaciones profundas en los territorios. Entonces eso también genera a que nos estemos en una zona de confort que no permite también a que las comunidades se empoderen sí misma de su problemática y pues poder generar una solución que tenga un impacto también, digamos, favorable para esa comunidad. Ahora, también a veces hay comunidades que sí hacen este tipo de ejercicios, pero se estrellan con la burocracia o con todo el tema de, pues, estatal y ahí es donde, digamos, vuelven las tensiones en que las políticas públicas finalmente terminan siendo escuetas o terminan siendo... sí, insulsas o poco aplicables a las comunidades. Esta sería tu respuesta. Buenas tardes, estoy con José Luis Pérez, mejor conocido como Cerbero Nativo, profesor profesor de qué eres. de lengua castellana en la Secretaría de Educación de Bogotá. Listo. En esta actividad te vamos a hacer una pregunta sobre las políticas públicas de la materia de políticas educativas, ¿está bien? Entonces, mira, la pregunta es, ¿qué características debe tener, a tu juicio, una política pública para que la consideres exitosa? Uno de los grandes fracasos para mí de las políticas públicas en Colombia es que están diseñadas desde los escritorios de los funcionarios y que muchas veces esos funcionarios no tienen ni idea de lo que pasa con la gente a la que va dirigida esa política pública. Entonces yo creería que debería ser una política pública construida desde los territorios, desde las comunidades, dialogada, construida colectivamente. Eso me parece que debería ser clave para que sea exitosa. ¿Quisieras agregar algo como para ti qué es una política pública? Pues digamos que nosotros los maestros pues estamos todo el tiempo pues atravesados por políticas públicas, ¿no? Entonces desde la ley 115 de 1994 hasta todos los decretos que hay hoy en términos de parámetros educativos, de inclusión y demás, todos son políticas públicas.
Cuando se llevan a la práctica, pues es que uno se da cuenta. Por ejemplo, la ley 115 es de 1994, es decir, que ya cumplió este año, ¿qué? 30 años, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ya después de 30 años es necesario meterle un oxígeno y reformarla y construirla desde otra posibilidad, pero con la gente, con los estudiantes, con los padres de familia, con los profesores. Entonces, por ahí también sería importante. Listo, profe, muchas gracias. Gracias a ti. Listo, gracias, Vale. profe. Listo. Hola, mi nombre es Catalina. ¿Qué estudias? Licenciatura en Educación. Sí, ¿en qué semestre? En octavo. Ok. Entonces, a cada uno le voy a hacer una pregunta diferente, pues es el punto de vista de cada uno. Para ti, ¿cuál crees que es el papel que juega la ciudadanía en la creación y la ejecución de las políticas? Bueno, la ciudadanía juega, creo que el papel de construcción, pero también de sistematización de, como de todas las experiencias que nos atraviesan a diario. Entonces, la vulneración de derechos ambientales, sociales, derechos humanos. Por lo tanto, la ciudadanía es quien sabe cuáles son las problemáticas, pues, de su comunidad. Y en tanto a eso, la comunidad o la ciudadanía es muy importante, pues, para la conformación de estas estrategias públicas, que son una herramienta también que se vuelven hacia nosotros y hacia nosotros como ciudadanos. Y para ti, ¿cuáles consideras son los principales desafíos que enfrenta Colombia para la implementación efectiva de las políticas públicas? Bueno, son varios puntos. Yo creería que cada vez hay mayor incidencia de las juventudes, de las adulteces, de las niñeces en términos de los campos públicos para la exigibilidad de derechos, pero creería que va también muy relacionado como a la invisibilización de los mismos sujetos en la construcción de las políticas públicas. Entonces yo creo que el principal reto, primero, es que las políticas públicas sí o sí tienen que acobijar, no solo en términos de proponga y lo escuchamos, sino de tomar esas propuestas como reales, de los espacios comunitarios, de los espacios educativos, de las universidades, que somos realmente las personas las que sabemos cuáles son las problemáticas del país. Como principal esto, que no sean solo votos consultivos, como pasa en muchas elecciones y demás, durante los procesos de la construcción de las políticas públicas, sino que de verdad se tenga una voz profunda en la toma de decisiones. La segunda, voluntad política, o sea, me parece que es muy fácil crear un lobby político en donde tú ya tienes una rosca, ya conoces a unas personas en particular y entonces siempre van a predominar esos intereses frente a los intereses populares. Entonces creo que ese tema de, no sé, se podría decir hasta corrupción o lobbies políticos me parecen muy complejos. Y que parte también de esa disposición por parte de quienes pues recogen estas políticas para ya ponerlas en normas y demás. Me parece que ese es como uno de los segundos de los retos como más visibles. El tercero, o sea, yo creería que en efecto hace falta como esa conciencia de la importancia de las políticas públicas. Entonces es como, creo que las personas que nos hemos formado en ambientes universitarios o que nos encontramos en contextos populares organizativos, tenemos la posibilidad de conocer cómo se estructura una política pública, pero de resto es muy difícil que uno encuentre como esa información o que se dé la importancia a la ciudadanía de estas mismas. Las personas que están en procesos organizativos lo saben, porque pues de ahí también salen recursos, de ahí también salen formaciones, participación en espacios como ediles, alcaldías, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pensaría que eso sería como lo que podría pensar con respecto a los retos. Ok, eso sería todo. Muchísimas Muchas gracias.